Tema 34, glucosaminoglucanos y glucoproteínas. Bueno, en esta sesión vamos a revisar las siguientes temáticas. Estructura de glucosaminoglucanos, síntesis de los glucosaminoglucanos, degradación de los glucosaminoglucanos, mucopolisacaridosis, estructura y función de las glucoproteínas y síntesis de las glucoproteínas. Iniciamos entonces con la estructura de los glucosaminoglucanos. Entre las principales características de este grupo de moléculas de naturaleza semejante a la de los carbohidratos, se caracterizan por ser heteropolisacáridos de carga negativa en condiciones fisiológicas. Están asociados a proteínas, pueden unir grandes cantidades de agua, lo cual facilita la formación de una matriz gelatinosa en algunos tipos de tejidos conectivos principalmente, y esto va a dar origen a la matriz extracelular cuando entran en conjunción con otras proteínas características de estas matrices, como el colágeno o la elastina. Tienen propiedades lubricantes y viscosas, lo cual hace que se sinteticen en grandes cantidades en las secreciones mucosas. Es por eso que en algún momento este tipo de estructuras fueron conocidas como mucopolisacáridos. Los glucosaminoglucanos son estructuras que tienen en su parte central una proteína nuclear al cual se van uniendo gran cantidad de cadenas de oligosacáridos, conocidos justamente con el denominativo de glucosaminoglucanos, que van a dar origen a los proteoglucanos. Em, este tipo de estructuras se generan a partir de la repetición de distintas unidades de disacáridos. Casi siempre se encuentra la presencia de un azúcar ácido y de un aminoazúcar N-acetilado. El azúcar ácido puede ser el ácido D-glucurónico o el ácido L-hidurónico. En cambio, los aminoazúcares acetilados llegan a ser los derivados de la D-glucosamina y la D-galactosamina. Estas estructuras, como la glucosamina, el ácido D-glucurónico, el ácido L-hidurónico, son monosacáridos derivados que, a diferencia de los monosacáridos convencionales, contienen diferentes grupos funcionales, lo cual les brinda ciertas características físicas, químicas y biológicas propias y características. Este tipo de estructuras, especialmente los de naturaleza ácida, ya sean por la presencia de ácidos carboxílicos o sulfatos, promueve que estas estructuras contengan gran cantidad de cargas negativas, lo cual produce una consistencia resbalosa y le brinda la elasticidad del líquido sinovial y del humor vítreo. Clasificación. Bueno, los principales glucosaminoglucanos son los siguientes. El 4-sulfato y 6-sulfato de condroitina, que tiene como unidad de disacárido a la N-acetilgalactosamina con sulfato en el carbono 6 o en el carbono 6 y ácido glucurónico. Es el glucosaminoglucano más abundante en el organismo. Se encuentra principalmente en cartílago, tendones, ligamentos y aorta. Pueden formar agregados con los proteoglucanos. En el cartílago se unen al colágeno y mantienen las fibras en una red apretada y fuerte. Bien, este disacárido, unido por un enlace glucosídico del tipo beta 1,3, es el que se va a ir repitiendo múltiples veces hasta generar una estructura bastante compleja, que es el que se va a conocer con el nombre de 4 o 6 sulfato de condroitina, y que en el caso es característico de esta molécula es que va a estar unido a una proteína central para formar un proteoglucano, y es este proteoglucano el que le da la característica de cierta rigidez, pero al mismo tiempo elasticidad propia del cartílago. Otro glucosaminoglucano de importancia, el sulfato de dermatán,
que tiene como unidad repetitiva el disacárido conformado por N-acetilgalactosamina y ácido L-hidurónico. Se encuentra principalmente en piel, vasos sanguíneos y válvulas cardíacas. La unión entre los dos monosacáridos, el ácido L-hidurónico y la N-acetilgalactosamina, es a través de un enlace glucosídico beta 1,3. Los sulfatos de queratán tipos 1 y 2 tienen como unidad repetitiva de disacárido a la N-acetilglucosamina y galactosa. Puede haber contenido variable en sulfato en el carbono 6 de cada azúcar. La mayor parte de los glucosaminoglucanos heterogéneos, porque contienen otros monosacáridos tales como L-fucosa, ácido N-acetilneuramínico y manosa. El sulfato de queratán tipo 1 se encuentra principalmente en la córnea y el tipo 2 en agregados de proteoglucanos con sulfato de condroitina en tejido conectivo laxo. Acá tenemos la estructura de este disacárido que se va repitiendo múltiples veces, ¿no? Donde podemos observar la unión de la galactosa que puede o no estar sulfatada con la N-acetilglucosamina, que puede también o no estar sulfatada, ambos unidos por un enlace glucosídico del tipo beta 1,4. La heparina y el sulfato de parán. La heparina contiene como unidad de disacárido a una glucosamina y ácido glucurónico o hidurónico. El enlace que une a este disacárido es del tipo alfa 1,4. A diferencia de los otros glucosaminoglucanos, estos compuestos son extracelulares e intracelulares, principalmente sintetizados en los mastocitos y actúan como anticoagulante. El sulfato de parán es una unidad o contiene como unidad repetitiva al disacárido semejante al de la heparina, pero que en algunas glucosaminas pueden estar acetiladas y hay menos grupos sulfatos. Es el glucosaminoglucano extracelular encontrado en la membrana basal y como componente ubicuo de las superficies celulares. El ácido hialurónico tiene como unidad de disacárido a la acetilglucosamina y el ácido glucurónico, unidos por un enlace del tipo beta 1,3. Diferente de otros glucosaminoglucanos no sulfatados, no unido covalentemente a proteína y único glucosaminoglucano no limitado a tejidos animales, pero se encuentra también en bacterias. Actúa como lubricante y para absorber golpes. Se encuentra en el líquido sinovial de las articulaciones, en el humor vítreo, en el cordón umbilical, en el tejido conjuntivo laxo y en el cartílago. Los proteoglucanos son derivados que resultan de la asociación entre carbohidratos, especialmente heteropolisacáridos, con ciertas proteínas. Reciben este denominativo porque presentan una proteína nuclear y gran cantidad de heteropolisacáridos, aproximadamente 100 cadenas de estos glucosaminoglucanos lineales. Cada cadena a su vez está compuesta por hasta 200 disacáridos o unidades repetitivas de la misma. De tal manera que el principal componente en este tipo de estructuras llegan a ser los carbohidratos en relación a las proteínas. Para el caso de las glucoproteínas, que lo vamos a analizar más adelante, esta relación se invierte. Es decir, en las glucoproteínas el componente principal mayoritario son las proteínas, teniendo una mínima participación de oligosacáridos. La unión de estos glucosaminoglucanos a la proteína central se lo da a través de un puente donde va a participar necesariamente cadenas laterales de aminoácidos que presentan grupos hidroxilo, como el caso de la serina, treonina o tirosina. Entonces se forma un enlace glucosídico a través de un trisacárido conocido como región de enlace, que está conformado por silosa y 2 unidades de galactosa. Este es el puente o nexo que permite la unión entre los glucosaminoglucanos con la proteína central. De tal manera que se van a generar unidades de proteoglucanos y a su vez se pueden generar también agregados de proteoglucanos.
Los agregados de proteoglucanos se dan cuando se encuentra una cadena base que usualmente está conformada por ácido hialurónico, a la cual se unen las proteínas centrales o nucleares ancladas por proteínas de unión. De esta manera se forman las matrices o se da origen a las matrices extracelulares propias y características de los tejidos conectivos. Síntesis de los glucosaminoglucanos. Este tipo de estructuras contienen azúcares aminados, ¿no? O monosacáridos aminados. Estos se sintetizan a partir de la glucosa. La glucosa, que por una exocinasa o glucosinasa genera la glucosa 6-fosfato y posteriormente la fructosa 6-fosfato, puede ser capaz de generar una glucosamina 6-fosfato gracias a una amidotransferasa, donde la glutamina es la molécula que va a ceder el grupo amino y se va a convertir en glutamato de tal manera que se genera también la glucosamina 6-fosfato. Esta glucosamina 6-fosfato, por acción enzimática, genera la glucosamina 1-fosfato y por unión covalente de una molécula de uridín trifosfato puede generar la UDP-glucosamina. Esta es la unidad base que va a dar origen a los glucosaminoglucanos. Por otro lado, la glucosamina 6-fosfato puede generar N-acetilglucosamina 6-fosfato. A su vez, esta molécula, ¿no? Puede seguir dos caminos. El primero para generar N-acetilmanosamina 6-fosfato, que por unión de un fosfoanolpiruvato va a generar ácido N-acetilneuramínico. Para su activación se requiere necesariamente CTP, citidin trifosfato, y de esta manera generar citidin monofosfato unido al ácido N-acetilneuramínico, que va a ser la base de los ácidos siálicos, gangliósidos y glucoproteínas. La otra ruta involucra la generación de la UDP-N-acetilglucosamina o su interconversión a UDP-N-acetilgalactosamina, ambos componentes importantes para dar origen a los glucosaminoglucanos y las glucoproteínas. Los azúcares ácidos se sintetizan a partir de la UDP-glucosa. La UDP-glucosa es una forma activa de la glucosa, importante en el metabolismo del glucógeno. Resulta de la unión de la glucosa a un residuo de UDP, uridín difosfato. Entonces, esta estructura, por acción de la UDP-glucosa deshidrogenasa y con la síntesis de dos moléculas de NAS reducido, puede generar el ácido UDP-glucurónico. El ácido UDP-glucurónico se lo utiliza en el organismo para la síntesis de los glucosaminoglucanos, por un lado, y por el otro para la conjugación de compuestos menos polares, ¿no? El caso de la bilirrubina, para la síntesis de la bilirrubina conjugada, ¿no? La síntesis de hormonas esteroideas, así como también la eliminación de fármacos y otros agentes xenobióticos. El ácido D-glucurónico es metabolizado en hígado gracias a la síntesis de L-gulonato, a su vez cilulosa, xilitol, y generar la cilulosa 5-fosfato para que pueda ingresar a la vía de las pentosas fosfato y de esta manera conectarse a la glucólisis. De esa manera, entonces, el ácido D-glucurónico es metabolizado en nuestro organismo. En otro tipo de organismos que no son primates, pueden estos organismos presentar una enzima denominada L-gulonolactona oxidasa. Esta enzima es capaz de convertir el ácido D-glucurónico en ácido L-ascórbico, una vitamina, es la vitamina C. Pero esta ruta metabólica no se puede dar en nuestro organismo debido a la carencia de esta enzima. El ácido D-glucurónico también puede generar ácido L-hidurónico gracias a la acción de la enzima hiduronosil 5-epimerasa. ¿Cómo se sintetiza la proteína central?
Al igual que cualquier otra proteína convencional, su síntesis se puede dar en ribosomas libres o unidos al retículo endoplásmico rugoso. Posteriormente a su síntesis son glucosiladas por enzimas denominadas glucosiltransferasas y luego transportadas al aparato de Golgi, de donde van a poder ser exportadas hacia la matriz extracelular. La síntesis de la cadena de carbohidratos inicia con una reacción entre la UDP-silosa y serina catalizada por la silosiltransferasa, donde se añaden dos moléculas de galactosa y posteriormente los aminoazúcares y azúcares ácidos propios característicos de estos glucosaminoglucanos. En algunos casos se van a añadir grupos sulfato. Estos grupos sulfato provienen de la molécula denominada PAPS, 3'-fosfoadenosil 5'-fosfosulfato, que pues es catalizada por las sulfotransferasas. Degradación de los glucosaminoglucanos. Los glucosaminoglucanos pueden degradarse a través de la fagocitosis e internamente por una degradación lisosómica. La fagocitosis es un proceso mediante el cual una célula es capaz de endocitar partículas sólidas. En este caso hablemos, ¿no?, de glucosaminoglucanos extracelulares, aquellos que se encuentran presentes en la matriz del tejido conectivo, para generar un endosoma al cual posteriormente se va a unir un lisosoma, donde van a entrar en acción endoglucosidasas y exoglucosidasas que van a favorecer y permitir la degradación de estos glucosaminoglucanos, ¿no? Estas enzimas endoglucosidasas y exoglucosidasas son hidrolasas ácidas. Mucopolisacaridosis. Bueno, existen deficiencias de enzimas asociadas al metabolismo de los glucosaminoglucanos o mucopolisacáridos. Vamos a mencionar los más importantes. La mucopolisacaridosis del tipo 1 o síndrome de Hurler se debe a una carencia de la alfa-L-hidroronidasa. Es la forma más grave de la mucopolisacaridosis de tipo 1. Se manifiesta por opacidad de la córnea, alteración del desarrollo, enanismo, facies toscas, obstrucción de vías respiratorias superiores, pérdida auditiva. Está afectada la degradación de los sulfatos de dermatán y de heparán. Su acumulación en arterias coronarias induce isquemia y muerte temprana. Puede tratarse mediante trasplante de médula ósea o de sangre de cordón umbilical, de preferencia antes de los 18 meses de edad. Se dispone de tratamiento de reposición enzimática. Y existen formas más leves, conocidas como Hurler-Schildt. La mucopolisacaridosis de tipo 2 o síndrome de Hunter se debe a una carencia de la hiduronato sulfatasa, que se puede dar por una carencia ligada al cromosoma X, amplio grado de gravedad, sin opacidad corneal, pero la deformidad física y la alteración del desarrollo van de leves a severos. Se dispone de tratamiento de reposición enzimática y está afectada la degradación de los sulfatos de dermatán y heparán. La mucopolisacaridosis del tipo 3 o síndrome de San Filipo. Se necesitan 4 etapas enzimáticas para eliminar los residuos de glucosamina sulfatada o acetilada del sulfato de parán. Tipo A, carencia de parán sulfamidasa. Tipo B, carencia de N-acetilglucosaminidasa. Tipo C, carencia de glucosamina N-acetiltransferasa. Tipo D, carencia de N-acetilglucosamina 6-sulfatasa. Los trastornos graves del sistema nervioso y retraso mental. Mucopolisacaridosis de tipo 7 o síndrome de Sly. Se debe a una carencia de la beta-glucuronidasa. Puede provocar hepatoesplenomegalia, deformidad esquelética, talla baja, opacidad de la córnea, alteración del desarrollo. Está afectada la degradación de los sulfatos de dermatán y heparán. Estructura y funciones de las glucoproteínas y oligosacáridos. Las glucoproteínas, a diferencia de los proteoglucanos, principalmente tienen como componente mayoritario a las proteínas, al cual se pueden unir ciertos residuos de carbohidratos.
Usualmente oligosacáridos que van de 2 a 10 residuos de monosacáridos. A diferencia de los glucosaminoglucanos, carecen de repeticiones. Están presentes distintos tipos de monosacáridos, ¿no? Convencionales como las hexosas, glucosa, manosa, galactosa, u otros derivados como el ácido neuramínico, la L-fucosa. La unión de estos monosacáridos a las proteínas se dan gracias a la formación de enlaces covalentes del tipo N-glucosídico u O-glucosídicos. Entre las funciones de estas glucoproteínas podemos mencionar el reconocimiento de la superficie celular, es decir, pueden actuar como marcadores antigénicos, antigenicidad de la superficie celular, formar parte de la matriz extracelular, también actuar como mucinas. Síntesis de estas glucoproteínas. Las glucoproteínas inician su síntesis a nivel de ribosomas adosados al retículo endoplásmico rugoso. Comienza la síntesis de proteínas y de la cadena de polipéptidos se expulsa al interior del retículo endoplásmico rugoso. Al interior del RER se sintetiza un oligosacárido ramificado en el pirofosfato de dolicol. Posteriormente se transfiere el oligosacárido desde el dolicol hasta la amida N de un residuo asparagina de la cadena del polipéptido en crecimiento, de manera que se genera un enlace N-glucosídico. El recorte de la cadena de hidratos de carbono comienza a medida que la proteína se mueve a través del retículo endoplásmico rugoso. Posteriormente, esta molécula es transportada al aparato de Golgi y acá se produce más recorte o adición de monosacáridos, de tal manera que se va a generar una glucoproteína más compleja, con una forma definida y con una función biológica específica. Y a partir de las cisternas del aparato de Golgi, a través de un sistema de endomembranas, ser transportado ya sea hacia la superficie celular, la membrana celular, o bien ser exportadas hacia la región extracelular. Por otro lado, las glucoproteínas que se sintetizan y van a formar parte de los lisosomas también son sintetizados a nivel del retículo endoplásmico rugoso, donde se van a generar enzimas prelisosómicas. Posteriormente se van fosforilando los residuos de carbohidratos, en este caso al nivel de la manosa, que es una especie de marcaje que se va a dar para que puedan ser transportadas hacia el lisosoma. Posteriormente, estas glucoproteínas marcadas son transportadas desde el aparato de Golgi hasta el lisosoma, donde se va a generar la activación de estas enzimas hidrolíticas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.